Momento para analizar la actualidad en tiempo de tertulia en A Buenas Horas con José Miguel Álamo del Partido Popular. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Aquí estamos empezando otra semana frenética. La semana pasada la tuve también apretadita Mm, y esta pues va camino igual. Pero bueno, todo controlado. bien, eso es lo importante, todo controlado, que eso es lo que, bueno, lo que nos tranquiliza a todos también, José Miguel. Bueno, y por otro lado vemos también a David Suárez de Coalición Canaria. David, ¿cómo estás? Buenos días, bien, como decía José Miguel, empezamos la semana que es bastante complicada. Se acaba un ciclo, empieza otro y Mm. bueno, muy interesante todos los acontecimientos que van a ir llegando durante estos días. Bueno, acontecimientos en estos días que, la verdad, pues todo esto al final, como también estamos viendo, cambia y es muy, muy frenético. En el caso, por ejemplo, de Josemi, vamos a empezar por ahí. Tienes el acta en el Cabildo, ¿no? Eres, en este Ujú. caso, consejero electo en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Cómo es el proceso? ¿Continuidad? Pues ¿Dejas una? ¿Coges otra? Explícanos muy rápidamente cómo se hace ese cambio. sí, de hecho ya nos ha llegado toda la documentación. Yo digo, la verdad que cada vez que empieza una legislatura, bueno, y durante la legislatura, ya no solo cuando empieza, sino todo el papeleo que tenemos que rellenar de toda la declaración de bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya eso ya nos llegó, nosotros en el Cabildo tomamos posesión el sábado 24, que es el acto de constitución de la nueva corporación, y bueno, en principio, pues nosotros el Partido Popular con 7 consejeros, tenemos uno más que en la legislatura pasada, estaremos en la oposición y lo normal es que se cierre un pacto de Nueva Canarias PSOE con la presidencia de Antonio Morales por tercera legislatura consecutiva, presidente, valga la redundancia, de Gran Canaria. Y nada, el proceso es este, ahora es presentar la documentación, ya te digo, más que nada de todos los datos nuestros, que la mía la tienen, porque ya lleva, Yo no te la mando, ya la tienes ahí, ya. claro, pero Claro. bueno, sí hay que actualizar, digamos, ¿no? Esa declaración de bienes, que es lo más importante. Y nada, este es el proceso, o sea, a Claro. ver, ahora los ayuntamientos, bueno, David lo sabe mejor, ¿no? Los Sí. ayuntamientos se constituyen siempre primero, que será este proceso. Josemi, en el caso, por ejemplo, de la declaración de bienes, a ver, Sí. siempre hemos hablado, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuánto cobras? Eso, sabes que siempre genera Mm. bastante resquemor. El tener que poner sobre la mesa todo lo que tienes, ¿no te da un poquito de... Aunque, a ver, ya sabemos que por transparencia hay que hacerlo, ¿no te da un poquito de como de rollo decir, joder, ahora todo el mundo sabe todo lo que tengo, todo lo que he reunido, Claro, lo pero que me he esto es comprado o no? claro, esto es desgraciadamente en lo que Mm, hemos acabado la clase política, ¿no? mm, Lo que a mí me hace una gracia, porque yo además soy funcionario de carrera. claro. Imagínate que a todos los funcionarios de carrera se les exigiese lo mismo también. Mm, Me reiría, todo el mundo se echaría manos a la cabeza, pero para que veas cómo los políticos estamos sometidos a un control y a una vigilancia que verdaderamente, hombre, a ver, sinceramente, lo que tengo que poner aquí, todo lo que tengo. claro. El plan de pensiones, el coche, el garaje, la casa, la hipoteca, en fin, todo, todo, todo. Sí, sí, pero, Es pero decir, la declaración de claro. la Sí, sí, declaración de sí. la renta en Claro, definitiva. claro. Pero vamos, que a pesar de hacerlo en Mm, Hacienda, insisto, ahora en el Cabildo queda registrada toda esa claro. documentación y bueno, y se publica lo mismo que bueno, en la legislatura que estuve en el ayuntamiento, pues Claro. también fue lo mismo. Y luego encima, cada año tenemos que Tienes actualizarla que por si actualizar, se... claro, si hay alguna cosita para que si ven algo raro de repente digan, oye, ¿qué ha pasado aquí? Exactamente. ¿No? Sí, sí. Nada. David, Nada, en tu estamos caso. vigilados, Sí, sí. vigilados, vamos hasta el Mm. Corvejón. En tu caso, David, no sé si también esta primera pregunta, ¿no? De si te generaba un poquito de, no sé, de sazón el poner ahí en transparencia todo lo que tienes. Y luego también, en tu caso, pues cómo va a ser ese cambio que no está al cambio, sino si no me equivoco, pues bueno, supongo que dejar el acta y bueno, y ver qué pasa en el futuro, ¿no? Sí, en principio, evidentemente, el tema de tener que declarar todos tus bienes, pues evidentemente era un poco de falta de intimidad, o por decirlo de alguna forma, ¿no? En plan, verdad que yo, quizás por mi recorrido, todavía no tengo propiedades así, nada llamativo, pero siempre lo he dicho, ¿no? Cuando te llegará una herencia a un momento, a un familiar, lo que sea, luego la gente, y todo esto, ¿de dónde apareció? Pero Claro. bueno, eso se puede justificar, evidentemente, como dice José, visto cada año se va actualizando, no es una cosa que llegue al final y tienes que aclararlo todo. Cada vez que te adquieres, que compras un bien, pues tienes que ponerlo en esta declaración. Y bueno, más allá de todo esto, pues como evidentemente todo se ha generado pues por la falta de transparencia de muchas personas que al final han generado que se enriquezcan con lo público y al final pues hemos acabado todos
pagando el mismo plato. Y con respecto al tema del final del mandato y el tema de dejar el acta, que llevo ya 8 años en este ayuntamiento en la oposición y en la anterior etapa, ¿no? Entre 2015 y 2019. La primera vez que estuve por aquí, bueno, la transición fue muy fácil porque evidentemente nos manteníamos. Es verdad que hubo un cambio de nombre del grupo, pero bueno, ahora acaba esto. Se queda Francis Candil aquí en el ayuntamiento como portavoz dentro del grupo mixto, que encima hay quien no podrá entender exactamente cómo es el tema del grupo mixto, porque vamos a estar con Nueva Canarias y con Podemos, nosotros también, Coalición Canaria, los 3 partidos en el grupo mixto. Y bueno, los 4 años van a ser curiosos, por decirlo de una forma. Es decir, el tripartito vuelve a repetir el gobierno, en este caso con una diferencia, porque como decía, ¿no? El Partido Socialista ha crecido, Podemos está casi a punto de desaparecer con ese concejal, ha ido de 6 a 3, ahora 1 en estos últimos años. Nueva Canarias pues tuvo 3 en el anterior mandato, ahora tiene 2, nosotros de 2 a 1, pero bueno, que estos son ciclos, ¿no? La política siempre son ciclos. Aquí ahora estamos así, mañana en el próximo mandato podemos crecer, podemos no estar, podemos hacer una coalición electoral. Todo esto hay que estar preparados. Como bien sabemos, también hay también en Cabildo tenemos ahora 3 consejeros con grupo propio, con María Fernández como portavoz, y luego pues en el gobierno de Canarias pues también todavía está, sabemos, firmado con el Partido Popular, la Asociación Socialista Gomera y con los herreños, ese pacto para gobernar en la próxima legislatura. Por tanto, como decía, se vienen unos momentos de cambio, momentos de posibles pues, acciones que se puedan hacer desde otras perspectivas. Entonces ahora toca esperar a que las cosas se vayan colocando y veremos dónde estaremos en los próximos años. Bueno, te queda un poco de penita, entiendo, ¿no? Dejar el ayuntamiento. Es pena, pero yo creo que también me viene bien el desconectar un poco, ¿no? Claro. Porque es 8 años en la oposición, siempre lo diré, esto no es mismo estar en el gobierno que en la oposición, y siempre al final tenemos los palos igual de los vecinos, y dicen, pero ustedes no hacen nada. Entonces al final dice, pero bueno, si estamos todos los días tirados en la calle. Claro. Pero yo creo que me viene bien, no sé cuánto tiempo estaré, si Francis en principio pues va a estar a partir de este sábado que se constituye el próximo mandato corporativo. Él va a seguir aquí, evidentemente, pero bueno, sabemos cómo hay épocas de cambio, a lo mejor de repente decide en un momento del mandato moverse y entonces, bueno, yo creo que esto es un hasta luego. Yo creo que a mí también me gusta, aunque no me dé tanta penita, me da un poco de penita, y evidentemente me siento muy cómodo en esta casa con los compañeros municipales, con los trabajadores de este ayuntamiento, con todo el mundo. La verdad que no tenía ningún problema en volver. Muy bien. Bueno, Josemi, el sábado se constituyen los ayuntamientos. ¿Crees que va a haber alguna sorpresa? Como ya vimos, por ejemplo, hace 4 años, lo que pasó en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que se pensaba todo el mundo que la alcaldía iba a ser para Coalición Canaria y al final pues se la quedaba el Partido Socialista. ¿Crees que va a haber alguna sorpresa así llamativa, como sucedió hace 4 años? Te cuento una anécdota de este viernes. Ah, vale. El viernes estamos en un acto y me encuentro con José Miguel Baro de la Una. Bien. Que todos sabemos que va a ser previsiblemente alcalde de Florida a día de hoy. Vale. ¿La anécdota cuál es? Le digo, cuando nos van a hacer una foto y tal, le digo a José Miguel, conmigo, ¿no? Le digo, más adelante, dice, y tal, Dios mío, porque eres alcalde, dice, espérate, José Miguel, que llegue el día 17 y ya te cuento yo. Claro, por si acaso de repente... Sí, José Miguel, pero de la buena, con la experiencia que tiene, te dice eso. Claro. ¿Me entiendes? Pero bueno, era a modo de anécdota. Sí. Evidentemente puede pasar de aquí a o todavía puede pasar, aunque estamos viendo por lo menos aquí en Gran Canaria, ¿no? Más o menos todo se está viendo, pero bueno, sí es cierto que muchas veces han saltado, ¿no? No quiero decir esa frase, ¿no? De que en política, porque la verdad que no nos hace ningún favor, ¿no? En política, pero que en cualquier caso puede, ¿no? Vamos a ver, no debe sorprendernos si hubiese alguna noticia, ¿no? En este caso, en la constitución de los ayuntamientos, noticias de estas de última hora, ¿no? Digamos. Sí, efectivamente. Y David, ¿tú crees que va a ocurrir algo por ahí medio raro? Yo creo que ya que José me lo ha dejado votando la situación, es bastante curioso que a veces los pactos suelen ser pactos naturales, ¿no? Bueno,
los partidos más tirando a derecha, la izquierda a derecha, pero es muy curioso que José Miguel Bravo Laguna, que viene del Partido Popular y todo lo que está corriente, ahora decide pactar con Ando Sataute, que es una decisión de Podemos, por decirlo de alguna forma, y con el Partido Socialista. Entonces, a veces decimos, pero ¿qué puede pasar al final aquí? Si esto va a durar lo que va a durar. Verdad que ese pacto se ha firmado para la alcaldía hasta final de 2024 y ya luego se cambia la alcaldía. Pero puede pasar de todo. Evidentemente los pactos están firmados. Ya vimos igual que, no solamente Santa Cruz, vimos Telde hace también 4 años, que hasta la última hora no se firmó ese pacto y al final hubo un cambio con lo que vi. Espero que ahora se mantenga lo pactado con los partidos en todos los ayuntamientos, pero yo estoy totalmente de acuerdo que hasta última hora hay que saber. Incluso aquí he visto a la propia concejal electa, ahora va a ser el gobierno de Podemos, decir que no está segura si va a llegar a gobernar. Yo creo que hay algún problemilla interno aquí con el Partido Socialista, y así que aquí está preparado para todo ahora mismo. Sí, sí, hay que estar al tanto por si la cosa cambia. Bueno, elecciones generales. Lo que sí es cierto, permíteme, hablando del ayuntamiento, ¿no? Que aquí, claro, el equilibrio de fuerzas ha cambiado mucho, porque el PSOE evidentemente tiene todas 12 concejales frente a simplemente 2 de Nueva Canarias y 1 de Podemos. Es decir, esos equilibrios han cambiado de hace, bueno, la legislatura que estuve yo en el ayuntamiento estaba todo más equilibrado, porque prácticamente PSOE y Podemos tenían el mismo número de concejales, y luego con Nueva Canaria, que tenía 3, ¿no? 3. Dos. Correcto, exactamente. Entonces, bueno, evidentemente puede que, lo que pasa que en el ayuntamiento, hablando ahora mismo, ¿no? Haría Podemos y PSOE, pero que el PSOE en este caso, ahora mismo, pues, tiene todo el control y el por lo cual. Josemi, cuando te mueves un poco, yo creo que tienes mal la clavija o algo, porque cuando te mueves se atenúa el sonido a veces, ¿eh? O sea, a ver, ¿mejor ahora? Sí, pero como tú eres una persona a la hora de hablar, ¿no? De entrar en... gesticular mucho. Exactamente, de ahí pegar ahí unos pequeños pantazos, pues entonces es normal que se atenúe un poco, pero bueno, de momento, y te hemos entendido que todavía no está todo dicho, y está claro que puede cambiar. De cara a las generales, David, Coalición Canaria veíamos que presentaba también a Cristina Valido por Tenerife, pero al final esa unión nacionalista parece que no se va a dar, ¿no? Y no hay manera de que de lo que se ha hablado hace tantos años, ¿no? De que partidos que son pues de corte nacionalista, si fueran juntos, obtendrían quizá un mejor resultado, pero ni con esas, ¿no? Esta situación a veces, aunque pensemos que es a sumar, no todo suma, porque no todo el mundo está de acuerdo en los pactos que se lleven preelectoralmente. Es decir, yo esto lo he demostrado cuando en 2019 nos presentábamos Coalición Canaria con Unidos por la Canaria en el ayuntamiento, pues los resultados que tuvimos en los partidos en 2015 no se sumaron luego en el 2019, así que no siempre los pactos hace que el votante pues crea en él y no vote sobre el conjunto. Pero es verdad, lo que ahora, trasladándolo a las generales, en el 3J, no se ha registrado una coalición electoral, porque sabemos que el viernes es el último día para ello, pero se habla de esa alianza nacionalista entre los partidos de corte insular y regional en Canarias, para ir conjuntamente. Ya Nueva Canarias ha manifestado que va por separado, es decir, que en principio, aquí no se ha dicho nada. No sería como coalición, pero sí como una alianza, que eso todavía estamos a la espera con Gomero, con Sociedad Gomera, con AÍ y con algún partido más que pueda estar, aunque sea de otra provincia, pero como un apoyo de alguna forma a esa suma, que es lo que esperamos para llegar a tener representación. Hay tiempos que yo la verdad que no recuerdo, en los que Coalición Canaria tenía hasta 5 diputados en el Congreso, y ahora pues a veces nos estamos peleando por tener uno que sea, sino de coalición de Nueva Canaria y demás. Ya vimos los últimos resultados, por el que María Fernández está actualmente en el Congreso como diputada, fue esa coalición electoral entre Nueva Canaria y Coalición Canaria. Vamos a ver ahora finalmente cómo nos vamos a presentar, pero en principio evidentemente vamos por separado con esa alianza de partidos de corte insular y regional en Canarias. Josemi, y hoy se conocerán las listas también del Partido Popular, ¿no? ¿Esperas alguna sorpresa? Me decía Poli Suárez esta mañana en el programa que
han querido poner perfiles más jóvenes, dar un cambio a las listas. No sé si va a ser un cambio demasiado radical o a lo mejor pues simplemente será en 2, 3 cabezas de lista que veamos. Yo creo que efectivamente, dependiendo de también la institución en este caso, o el tipo de lista, se requieren de unos perfiles y de otros, ¿no? Y efectivamente, yo creo que en ese sentido el Partido Popular, primero que yo creo que de alguna manera tenemos cantera, ¿no? Las nuevas generaciones del Partido Popular siguen ahí funcionando, lo veo en el día a día del partido, y en las listas pues también lógicamente se requiere. Por eso, porque de nada sirve tener cantera o tener, digamos, una sección destinada a nuevas generaciones si luego no fomentas la participación de este colectivo. Sin duda alguna tiene que ir habiendo renovación. Yo creo que cada vez más los partidos se están dando cuenta, no tienen que ir dándose cuenta de qué quiere el ciudadano, ¿no? Aparte de juventud, preparación, experiencia, es importante esas renovaciones o por lo menos perfiles que no sean estrictamente políticos, ¿no? Claro. O lo que se suele decir políticos profesionales. Yo creo que eso cada vez la gente se aísla, digamos, más de esos perfiles, y por lo tanto los partidos políticos a la hora de hacer las alineaciones, como digo yo, igual que cual entrenador de fútbol o de baloncesto, pues evidentemente tienen que contar con los mejores. Insisto, en este sentido, los mejores no tienen por qué ser siempre los titulados en Harvard. Sí, ¿no? sí. Sino que los perfiles, es decir, puedes no tener una preparación académica, pero puedes tener un perfil profesional de determinado ámbito que es una experiencia en la gestión, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo creo que es un compendio de todo, y en ese sentido, pues hay que conjugarlo para que también en función de la lista, porque evidentemente no es lo mismo la labor política o en un Senado, en un ayuntamiento o en un cabildo, en un gobierno de Canarias. Bueno, pues adaptación, ¿no? En ese sentido. Bueno, otro de los temas, supongo que están al tanto de él, sobre todo, ¿no? Por la crudeza que hemos visto, las declaraciones que ha habido al respecto sobre esos centros de menores migrantes, ha sido la sorpresa, ¿no? De ver cómo, pues aquellos que, digamos, tenían que dirigir ese centro, presuntamente, y hablamos de la Fundación Respuesta Siglo XXI, Fundación Social Siglo XXI, empleaban el dinero, insisto, presuntamente, en restaurantes de lujo, en tratamientos de belleza, en Viagra, bueno, todo menos en dar cobertura y sobre todo un buen trato a esos menores. David, supongo que noticias como esta le ponen uno los pelos de punta y hace también dudar mucho, tristemente, en otras ONG que sí realizan su buen trabajo. No, todo al final nos perjudica a todos, ¿no? Tanto a la función de una asociación frente a otras, como también a las propias administraciones públicas, ¿no? Si de este centro se encontraban en las Palmas Canarias algunos de ellos, y nos preocupa que, por ejemplo, el que está justamente en la calle La Pelota en Vegueta, de pasar allí todas las semanas por el tema de trabajo, plenos y demás, y saber que el centro se está cumpliendo las normas que se debían cumplir, y eso decimos, ¿y dónde está la falta de control? Bueno, en este caso está claramente que más allá de la ONG que tenía que haberlo hecho, también el gobierno de Canarias tenía su responsabilidad, en este caso con la consejera de Derechos Sociales, Juan Noemí Santana, y ahí pues se han hecho declaraciones durante todo este periodo y no se ha asumido responsabilidades. Ahora no ha sido elegida el próximo Parlamento de Canarias, pero es verdad que al final son personas que llegan nuevas a la política con un partido que lleva un X tiempo pues estando en estas administraciones, y en cambio nos preocupa que la gente que llega nueva a la política pues no se haga responsable de lo que tiene entre manos. Digo, esto no únicamente afecta a Podemos o al partido que estuviese la directora que se ha mencionado estos días en los medios. Esto afecta a toda la sociedad canaria, es decir, así es como tratamos en Canarias a las personas que llegan pues, buscándose otras oportunidades de vida, bien sean menores de edad o sean mayores de edad. Si esto pues, nos debe preocupar a todos y evidentemente corregirlo, pero es que no teníamos que haber llegado a este punto en que todo esto pues, se diera de esta forma. En cualquier caso, yo creo que esto hay que hacérselo mirar y buscar las mejores formas de vigilar y controlar en qué se destina el dinero público y evidentemente cómo se trata a las personas que llegan a nuestras costas, pues buscamos una mejor oportunidad de vida. Sin duda. Josemi. Bueno, estamos hablando presuntamente y bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que hay una denuncia de fiscalía. Por lo cual, eso es que ya la fiscalía detecta algo, porque si no, evidentemente, no fundamenta
esa denuncia. A partir de ahí estamos hablando primero, básicamente, y para que los oyentes, los que nos ven y nos escuchan, tengan todavía más claro, estamos hablando de la gestión de centros de menores inmigrantes que el gobierno de Canarias cede a ONG por 5 euros diarios por cada mena, cosa pero claro, que durante 3 años suponen un montante de 12 millones de euros, Claro. que por lo que estamos viendo no se gastaron como se debía. En esto además hay problemas, porque hay distintos informes, entre otros el del diputado del Común, que ya alertaban de determinadas situaciones, con lo cual el gobierno de Canarias va a tener que defenderse, o en este caso la Secretaría de Asuntos Sociales, ¿no? Va a tener que defenderse y justificar qué pasa aquí, porque claro, lo peor que hay es esta cantidad de dinero, vamos a ver, siempre que sea un dinero público, ¿no? Pero con esta cantidad de dinero, evidentemente el hecho de que no haya existido el control del gasto que tiene que detectarse, esto además en su momento, si yo no recuerdo mal, fue una contratación por emergencia, ¿de acuerdo? Dada la situación, evidentemente. Claro, sí, que a lo mejor dadas las circunstancias, bueno, pues es por emergencia, pero bueno, luego ya sí tienes capacidad para estudiar, sí, a ver qué pasa. No tiene que ver que haya sido una contratación por emergencia para que luego el control que tiene que haber por parte de la administración, siempre en todo tipo de contratos, sí, ¿no? Pero en este, claro, una cantidad de dinero de 12 millones de euros, después estar, realmente, yo creo que todos 5 euros diarios, sí, para mantener a una persona. Sí. Pero bueno, y encima hemos visto saliendo de gastos que no concuerdan en absoluto, sí, sí, con el objetivo del contrato. Bueno, pues ahí hay un problemita, hay un pequeño problema. Por aquí dice Imaginavit, dice, buenas, dice, tremendo el titular, trataban a los menores como a perros. La verdad, es que pone los pelos de punta, porque es que luego dice, bueno, siguen llegando embarcaciones irregulares, este fin de semana llegaban 200 personas, ¿a qué centro lo llevan? Si luego no se le hace un seguimiento, porque claro, el problema está en que vale, sí, subvenciones, apoyo, todo lo que sea necesario para que puedan tener una mejor vida, ¿no? Ya que se juegan la vida, ¿no? En ese trance, ¿no? De cruzar de un lado a otro, pero luego si no se hace una investigación profunda, si no me equivoco, David, bueno, y José a mí también lo puede refrendar, creo que Sergio Ramos, senador del Partido Popular en su momento, creo que estos días publicaba un vídeo en el que él intentaba entrar al centro para ver qué estaban haciendo y no se lo permitían hace ya algunos meses. Y claro, ahora uno quizá a lo mejor se da cuenta de que si no te dejan entrar por algún motivo será, ¿no? Porque algo no se estaba haciendo bien, pero ante esas alarmas yo creo que aquí no debe haber ni oposición ni choques partidistas, sino, oye, vamos a ver realmente si está pasándole algo a estos críos, para que alguien se ponga las pilas y si hay que retirar subvenciones y sacarlos de allí, cuanto antes lo hagan, ¿no, David? Sí, no, y además en Tenerife también veíamos como mis compañeras y compañeros hacían las denuncias en los distintos campamentos que se habían formado. Ya en este caso no es para menores, pero sí como se estaba tratando a todas estas personas que vienen de forma irregular, ¿no? Y entonces de alguna forma te das cuenta de que tenemos pues unos recursos que vienen en este caso desde el Estado que no se están gestionando bien y que también evidentemente lo hemos denunciado, no son las formas también de estar tratando a todas estas personas, ¿no? Es decir, al final generas una prisión que es el acotamiento de la isla, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya muros, pero evidentemente esto es costa, es decir, no se puede mover de aquí y los reclues en una isla. Y porque además los menores en concreto, que vuelvo otra vez a la situación de Gran Canaria, pues en algunos casos yo recuerdo ir a un barrio y encontrarme allí un grupo que lo lleva en un furgón, lo dejan por un rato de la tarde y luego después por la noche lo vienen a recoger. Claro. Un poco de cómo, de alguna forma, le dan un entretenimiento libre, es decir, no hay un control claro de lo que pasa. Afortunadamente muchos de ellos son personas tranquilas, ¿no? Y que no buscaban problemas, pero a veces cuando tú dices, no, había una situación complicada, un tema de algún hurto, una historia, y dices, bueno, si no hay ningún tipo de persona, de tutor, que está acompañándolos, pues evidentemente que pasan estas cuestiones. Sí. Y al final, pues incluso pagan justo por pecadores, ¿no? De la subida de Tafira hemos visto cómo ha habido momentos muy tensos de convivencia vecinal,
achacándole a los menores de extranjeros este tipo de cuestiones, cuando incluso se ha demostrado por la policía local que ni siquiera han sido ellos los que habían gestionado algún tipo de incidente y accidente. Entonces, claro, lo mejor de todo esto es que hubiese un control, no lo ha habido, se ha demostrado que no lo ha habido, e incluso pues estaban masificados muchas de estas casas de acogida que hemos visto en Tafira, estaban masificadas con, pues, precisamente el titular de que trataban como perros, es porque sí, estaban hacinados en viviendas y no con el trato que se merecían. Bueno, para acabar, porque nos quedan tan solo 2 minutos, muy rápidamente, Josemi, Canarias sigue a la cabeza en el número de divorcios en toda España. ¿Qué pasa en Canarias para que esto haya majo y limpio a los poquitos años? Pues que la gente no tiene mucha paciencia, ¿no? Desgraciadamente. Yo creo que bueno, hombre, yo soy un divorciado, ¿vale? ¿Para qué? yo entro de esas estadísticas desde hace ya mucho, ¿vale? Del año 2011. Pero bueno, tengo muy buena relación con la madre de mi hijo. Y bueno, pero sí, desgraciadamente yo creo que es raro cualquiera de nosotros que no conozca, ¿no?, a una pareja. De hecho, hace pocos días, una pareja de toda la vida, muy amigos míos, que salíamos míos y demás, pues bueno, también me entero que se ha divorciado poquito, una pareja que ya llevaba, pues oye, 20 años, 20 y pocos años ya juntos, entre novios, casados y tal. Pero bueno, llega un momento que yo creo que también la gente ahora, pues evidentemente no hay por qué aguantar como la época de nuestros padres, ¿no? Que probablemente, bueno, primero que no existía ni el divorcio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal. Y segundo, bueno, que era otra sociedad y ahora la gente es más independiente porque tanto el hombre como la mujer trabajan, se pueden buscar la vida. Y yo creo que en definitiva al final, aparte de razones de peso, ¿no? Por o lo que sea, pero simplemente muchas veces que se acaba el sentimiento que existía y bueno, cada uno por su lado, a intentar llevarse bien, a sacar las cosas. Es la realidad, ¿no? Es la realidad. La realidad de una sociedad que ha cambiado, no es la misma de hace 20, 30 años, y que estas cosas, bueno, están ahí. David, ¿tú qué dices? Yo creo que deben comparar las estadísticas en cuántas personas se casan, porque evidentemente yo aquí en Ayuntamiento he casado a bastantes parejas y bueno, también en juzgados se puede casar, ¿no? Son muchas las fórmulas de casarse a nivel civil y a nivel evidentemente eclesiástico, pero luego evidentemente ese titular de los divorcios que aumentan, yo estoy de acuerdo, ¿no? La paciencia es uno de los elementos principales posiblemente de todo esto, ¿no? Y el hecho de no saber también de caso cuántos de matrimonios se ofician o si se ha aumentado o han descendido, pues también es parte de esto. Si la gente dice, me voy a meter yo a la norma regional, si estoy bien con pareja de hecho o simplemente conviviendo, pues para qué voy a llegar a matrimonio. A veces llega al matrimonio es cuando se desaparece todo, ¿no? Se dice en algunos casos. Yo por ahora no tengo en mi mente encabezar ninguna lista de este tipo y yo prefiero estar tranquilo como estoy. Pero bueno, en el caso, evidentemente, siempre animar a que quien quiera dar el paso, porque, pues bien, a veces incluso por seguridad jurídica, ¿no? Por tema que tenga una persona en común, algún hijo o lo que fuera, pues de tranquilidad jurídica, también es importante tenerlo en cuenta y no descartarlo. Bueno, lo importante es eso, que existe luego la herramienta, y si no funciona, pues oye, se acaba, será largo o corto el proceso, pero al final se puede acabar y ya está, ¿no? Sin embargo, en 30 segundos, lo que decía David ahora, ¿no? Muchas veces, y yo conozco una pareja de la semana pasada, que ya vivían juntos, tenían una hija, pero se han casado. Por lo civil, porque desde el punto de vista legal después, para papeles y toda la historia, es mejor esa situación. O sea, lo que sí es cierto es que la gente se casa, pero mucho más por lo civil. Me imagino que por la iglesia sí que han bajado. No tengo la estadística, pero por lo que veo, y yo también en su momento casé a parejas en el ayuntamiento como concejal, como decía David ahora, creo que la gente, bueno, pues tiende mucho más a casarse ahora por lo civil que por la iglesia, que era donde nos casábamos. Claro, y ya para acabar, a ninguno de los dos luego le señalaron diciendo, me casaste tú fuiste el culpable de que luego me fuera mal. No, a mí que no me ha dicho nada. No sé si nosotros pensaba conmigo, pero digo que a día de hoy nadie me ha hecho eso. No, yo en mi caso también. No, tampoco nos casamos porque queríamos los dos, no hubo ningún problema. Y yo te digo, yo estuve 20 años casi. No, yo me decía cuando tú casaste, no cuando te casaste, sino cuando tú casaste como concejal, si luego te señalaban diciendo, es que fuiste tú quien me casó y mira lo mal que me ha ido. La gente ya va allí, ya, vamos. Eso es lo que veíamos nosotros. Sí.
La gente va convencida ahí, venga. Bueno, está claro que quien va no va obligado, eso no me cabe la menor duda. Bueno, David Suárez y José Miguel Álamo. David, supongo que seguiré contando contigo, porque seguirás aquí metido en el tema político y seguramente en un lado o en otro vas a estar por aquí, ¿no? Así sí, yo voy a ser el berenjenal de la política, Vale, seguro. vale. Bueno. Coincido con otros, estaré igualmente vinculado, igualmente aquí en el grupo municipal también estoy vinculado al grupo de fans y más. Evidentemente hay cosas que sigo estando muy vinculado a los barrios, a los vecinos y eso voy a seguir. Bueno, pues entonces te seguiremos llamando también por la tertulia para que sigas con nosotros unos ratitos más aquí. 4 años que todavía quedan para las siguientes elecciones. Y Josemi, contigo pues igual seguimos contando y nos vemos dentro de poquito, tanto al uno como al otro. Perfecto. Cuídense mucho. Buena semana. Gracias. Hasta luego.